Hay silencios que pesan más que los gritos. En el palacio de Topkapi, en el corazón del Imperio Otomano, 300 mujeres despertaron aquella mañana envueltas en un silencio que no era normal. No era el silencio del descanso, era el silencio del miedo. Algo había cambiado durante la noche. Y todas lo sabían. El harén imperial funcionaba con reglas tan antiguas como el mismo imperio. Reglas talladas en sangre y tradición. Una concubina era llamada a las cámaras del sultán. Pasaba la noche. Y al amanecer, desaparecía. No moría, no. Simplemente dejaba de existir para él. Una noche de favor. Una vida de olvido. Así había sido durante 300 años. Pero esa mañana, en algún momento cercano a 1520, cuando el joven sultán Suleimán apenas comenzaba su reinado, las puertas doradas no se abrieron para despedir a nadie. La chica que había entrado la noche anterior, seguía adentro. Gulbaar llevaba 34 años respirando el aire perfumado y envenenado del harén. 7 de esos años los había pasado como favorita. Había conocido el tacto de las sábanas de seda del sultán, había sentido la mirada de 300 mujeres clavada en su espalda cada mañana. Había quedado embarazada. Había perdido a esa hija antes de que respirara por primera vez. Y después de eso, nada. Ahora era simplemente una asistente. Una sombra. Una mujer que servía té y arreglaba cojines y fingía que no recordaba cómo se sentía ser deseada. Aquella mañana, Gulbaar sostenía una jarra de cobre junto a la fuente del patio central. No tenía razón para estar ahí. Pero todas encontraban excusas para estar cerca. Porque todas necesitaban ver. La fuente dejó de fluir. Cuando el agua se detenía, significaba que la consorte principal estaba cerca. Mahidevran. La madre del príncipe Mustafa. La mujer más poderosa del harén después de la madre del sultán. El silencio se volvió absoluto. 300 mujeres conteniendo la respiración al mismo tiempo. Y entonces, las puertas doradas se abrieron. Lo primero que Gulbaar notó fue el ritmo. Las concubinas que salían de las cámaras del sultán caminaban de cierta manera. Rápido, con la cabeza baja, los hombros encogidos. Como animales heridos buscando un lugar donde esconderse y lamerse las heridas. Gulbaar lo sabía. Ella había caminado así. Pero Hurrem caminaba despacio. No arrastraba los pies. No corría. Caminaba como si el pasillo le perteneciera. Como si cada baldosa de mármol bajo sus pies descalzos fuera un territorio que acababa de conquistar. La jarra de cobre resbaló de las manos de Gulbaar. Cayó al suelo. No se rompió. Rodó en círculos cada vez más pequeños hasta detenerse. El sonido metálico resonó en el patio como una campana anunciando algo. Un cambio. Un fin. Un comienzo. Nadie se movió para recogerla. Porque todas estaban mirando el cabello de Hurrem. Suelto. En el harén, solo la concubina de la noche anterior llevaba el cabello suelto al día siguiente. Era la marca. El símbolo temporal de haber sido elegida. Para el mediodía, ese cabello debía estar trenzado, oculto, como si la noche nunca hubiera sucedido. Pero eran casi las 8 de la mañana, y el cabello de Hurrem seguía cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros. Como una declaración. Como una bandera de guerra. Desde el balcón del segundo piso, Razille lo veía todo. A sus 22 años, Razille había aprendido que la información era la única moneda que importaba en el harén. Belleza, todas la tenían. Juventud, era temporal. Pero saber quién planeaba qué, quién odiaba a quién estaba dispuesta a pagar por silencio.
Eso te mantenía viva. El eunuco principal la recompensaba con pequeños privilegios. Mejor comida. Un cojín más suave. Permiso para caminar por el jardín después del anochecer. Nada grande. Solo lo suficiente para recordarle que la información tenía valor. Así que Razille siempre encontraba la manera de estar en el lugar correcto. Aquella mañana, tenía la mejor vista del patio. Y lo que vio le hizo olvidar cómo respirar. Hurrem se detuvo en el umbral de la puerta. 3 segundos. 4. Su mano derecha descansaba en el marco dorado. No era un gesto de apoyo. Era territorial. Razille había visto salir a decenas de concubinas de esas cámaras. Corrían. Se escabullían. Desaparecían como si su propia existencia las avergonzara. Nunca, hacían una pausa para reclamar el espacio. Pero Hurrem lo hizo. Y entonces, cuando finalmente comenzó a caminar hacia el patio, sus ojos encontraron a Maidebran. Maidebran tenía 28 años y 7 de ellos los había pasado como Aseki. La consorte principal. La favorita oficial. La madre del heredero al trono. Llevaba pulseras de plata que tintineaban con cada movimiento. Un recordatorio constante de su estatus. Cada tintineo decía, yo soy la que importa. Yo soy la que tiene un hijo. Yo soy la que permanece. Había visto llegar y marchitarse a docenas de chicas jóvenes. Algunas hermosas. Algunas inteligentes. Algunas desesperadas por complacerlo. Ninguna había durado más de una noche. Hasta ahora. Maidebran había preparado esta mañana cuidadosamente. Estaría en el patio cuando la chica Rutena saliera. La miraría con compasión maternal. Tal vez le ofrecería una palabra amable. Un gesto que demostrara su superioridad precisamente por no necesitar demostrarla. Pero cuando Hurrem apareció en esa puerta, cuando sus ojos se encontraron, Maidebran sintió algo que no había sentido en 7 años. Incertidumbre. Porque Hurrem no bajó la mirada. 4 segundos. 5. 6. El contacto visual se mantuvo como 2 espadas cruzadas. Y cuando Maidebran finalmente apartó la vista, cada mujer en ese patio lo vio suceder. Las pulseras de plata tintinearon de manera diferente. Nerviosas. Involuntarias. Sus manos se habían cerrado en puños. Pero no fue el contacto visual lo que heló la sangre de Gulbaar. Fue el anillo. Brilló cuando un rayo de sol de la mañana tocó la mano de Hurrem. Oro. Grabado. Inconfundible. El sello personal de Suleimán. No un regalo ceremonial. No una joya decorativa. Su anillo. El que usaba para firmar decretos. El que llevaba la autoridad del imperio en metal precioso. Y estaba en el dedo de una esclava que había pasado 2 noches en su cama. Aisé, la chica georgiana de 16 años que llevaba solo 3 semanas en el harén, soltó un gemido ahogado. Demasiado joven aún para entender que mostrar reacciones era peligroso. Demasiado nueva para saber que el silencio era armadura. Nazli, la prima de Maidebran, plantada estratégicamente cerca del patio para hacer las preguntas rituales de humillación, abrió la boca. Y luego la cerró. ¿Por qué? ¿Cómo humillas a alguien que lleva el poder del sultán en la mano? El olor a agua de rosas que perfumaba el patio cada mañana se mezcló con algo más. Algo ácido. Sudor de miedo. El tipo de miedo que aparece cuando las reglas que creías absolutas de repente se doblan. O se rompen. Hurrem cruzó el patio. Y con cada paso, el mundo que esas 300 mujeres conocían,
se desmoronaba. El desayuno en el harén no era simplemente una comida. Era un mapa político servido en bandejas de latón. ¿Dónde te sentabas? ¿Qué vaso de té recibías? ¿Quién te servía? El orden en que llegaba la comida. Cada detalle microscópico era un mensaje codificado sobre tu lugar en la jerarquía. Las favoritas recientes se sentaban en cojines de algodón cerca de la entrada. Las mayores, las descartadas, se apiñaban en las esquinas. Las de alto rango, las que habían dado hijos varones, ocupaban el círculo interior con cojines de seda. Y en el centro absoluto, con el mejor cojín, la mejor vista de la fuente, y el vaso de té servido primero, Maidebran. Siempre Maidebran. Aquella mañana, cuando Hurrem entró al salón del desayuno, cada ojo la siguió. Calculando. Esperando. Preguntándose. Los cojines de las nuevas favoritas la esperaban. Cerca de la puerta. Lejos del poder. Hurrem pasó junto a ellos sin siquiera mirarlos. Siguió caminando. Hacia el círculo interior. Fatma llevaba 16 años sirviendo el desayuno. 41 años de vida, y los últimos 16 observando cada terremoto político del harén desde su posición como supervisora de cocina. Conocía cada cambio de poder por quien se sentaba donde. Había visto a una chica intentar esto antes. Sentarse en territorio no ganado. Reclamar un estatus que no le pertenecía. Encontraron su cuerpo en los baños 3 días después. Ahogada. Un accidente. Claro. Cuando Hurrem pasó junto a los cojines de algodón y siguió caminando, las manos de Fatma comenzaron a temblar. Tenía que tomar una decisión. Servir a Hurrem como favorita de bajo rango sería un insulto. Ahora que todos habían visto el anillo, ahora que el sultán claramente le había dado estatus. Pero servirla como alta consorte sin autorización oficial sería traicionar a Maidebran. En el harén, las decisiones equivocadas no te costaban tu trabajo. Te costaban tu vida. Fatma levantó la tetera. Sus manos temblaban tanto que el té se derramó. Sobre el piso. Sobre la bandeja. Un desastre líquido de indecisión. Disculpen, susurró. Traeré más té. Y salió corriendo del salón. Nadie la culpó. Porque nadie sabía qué hacer tampoco. Hurrem se sentó. No en el cojín de Maidebran. No era estúpida. No estaba declarando guerra abierta. Todavía no. Se sentó en un cojín de seda en el círculo interior. Un lugar que técnicamente podía justificar como de alta favorita. No a Seki. Pero definitivamente no favorita descartable. Territorio disputado. Zona gris. Y en el harén, las zonas grises eran campos de batalla. Nazli, de 19 años, leal a Maidebran por sangre y por cálculo, había sido entrenada para este momento. Para hacer las preguntas rituales. Las que recordaban a las nuevas favoritas su lugar. ¿El sultán te llamó de nuevo? La pregunta venía envuelta en dulzura falsa. La respuesta correcta, la respuesta esperada, era silencio avergonzado. O un no susurrado. Hurrem la miró directamente. Lo hizo. El salón se quedó inmóvil. Porque responder ya era romper el protocolo. Las concubinas de una noche no hablaban de las cámaras del sultán. Era vulgar. Era presuntuoso. Era verdad. Y la verdad, pronunciada en voz alta, se convertía en poder. Nazli sintió el pánico trepar por su garganta. Había perdido el control de la conversación. Necesitaba recuperarlo. Necesitaba hacer algo que pusiera a esta chica rutena en su lugar.
Así que cometió un error. Veo que llevas un regalo. Señaló el anillo. Y al hacerlo, al nombrarlo en voz alta, al llevarlo de símbolo privado a reconocimiento público, lo volvió oficial. Maidebran cerró los ojos por un segundo. Uno solo. Cuando los abrió, Nazli vio algo en ellos que la hizo querer desaparecer. Acababa de elevar el estatus de Hurrem con su propia boca. Y Maidebran la haría pagar por ello. Más tarde. Pero primero, tenía que lidiar con la chica que llevaba el anillo de su sultán. Sofía y Helena eran hermanas. Griegas. 24 y 26 años. Habían sobrevivido 6 años en el harén siendo invisibles cuando era necesario y visibles cuando convenía. Habían sido aliadas de Maidebran. Pequeñas. No importantes. Pero aliadas. Hasta esa mañana. Estaban sentadas 3 cojines a la izquierda de Maidebran. Posición de respeto. De lealtad. Cuando Hurrem se sentó en territorio disputado, las hermanas griegas intercambiaron una mirada. 6 años en el harén te enseñaban a leer las corrientes de poder como marineros leyendo el viento. Y el viento había cambiado. Lentamente, como si ajustaran su posición para estar más cómodas, Sofía y Helena movieron sus cojines. 15 centímetros. Hacia Hurrem. Nadie que no estuviera prestando atención habría notado. Todos estaban prestando atención. 15 centímetros. Una brecha abierta entre ellas y Maidebran. Un espacio que decía, aún no hemos cambiado de bando. Pero estamos considerándolo. En el harén, eso era traición. Pequeña. Sutil. Pero traición al fin. El servicio de té en el harén era un lenguaje. El vaso de Maidebran, con borde dorado, té oscuro y fuerte, 3 cubos de azúcar. Servido primero. Siempre. Los vasos de las consortes mayores, té mediano, 2 azúcares. Las favoritas, té claro, 1 azúcar. Las esclavas, agua con sabor a té, sin azúcar. Cuando Fatma finalmente regresó con té nuevo, sus manos aún temblaban. Sirvió a Maidebran primero. Por supuesto. El vaso dorado. 3 azúcares. Luego comenzó a servir a las demás según el rango. Llegó a Hurrem. Le entregó un vaso simple. Té claro. Sin azúcar. El insulto apropiado para una favorita de una noche. Hurrem no lo tomó. En cambio, extendió la mano. Y tomó el vaso de Maidebran. El tiempo se detuvo. O tal vez fue solo que 300 mujeres dejaron de respirar simultáneamente, y la ausencia de aliento creó un vacío temporal. Hurrem levantó el vaso dorado. El té oscuro. Los 3 cubos de azúcar. Lo acercó a sus labios. Y bebió. Despacio. Sus ojos nunca dejaron los de Maidebran. Este no era un acto impulsivo. No era ignorancia de las reglas. Era una declaración de guerra con té como arma. Cuando Hurrem bajó el vaso, medio vacío, y lo colocó de nuevo en la bandeja, el silencio en el salón tenía peso físico. Presionaba contra los oídos. Aplastaba los pulmones. Hacía que el aire se sintiera sólido. Maidebran se puso de pie. Sus pulseras de plata sonaron como cadenas rompiéndose. ¡Qué interesante! Su voz era suave. Musical. Absolutamente aterradora. Una esclava rutena que no conoce las costumbres del harén. ¡Qué encantador! Hurrem también se puso de pie. Eran de la misma altura. Los ojos al mismo nivel. Conozco las costumbres, dijo Hurrem.
Su voz igual de suave. Igual de mortal. Estoy creando nuevas. Y ahí fue cuando Gulbaar supo. Supo que esto no terminaría con una de ellas humillada. Terminaría con una de ellas muerta. Las 3 visitantes llegaron cuando el sol alcanzaba su punto más alto. En el harén, las visitas privadas eran mapas de alianzas. ¿Quién iba a qué cámara? ¿A qué hora? ¿Con qué excusa? Todo significaba algo. La cámara de Hurrem estaba en el segundo piso. Pequeña. Aún de favorita de bajo rango, porque el estatus oficial no había sido actualizado. Pero el anillo en su dedo brillaba como una promesa de que pronto lo sería. La primera en llegar fue Aisé. 16 años. Georgiana. 3 semanas en el harén y aún creía que la belleza era suficiente. Que ser joven era una ventaja. Que los susurros sobre ser la próxima favorita la protegerían. No entendía aún que en el harén, la esperanza era el lujo más peligroso. Entró a la cámara de Hurrem y se arrodilló. Sin que se lo pidieran. Tengo información, susurró. Hurrem, sentada en un cojín junto a la ventana enrejada, no se movió. Sí. La sirvienta de Maidebran compró belladona. De los jardines del palacio. Esta mañana. Belladona. La planta de las pupilas hermosas. De la muerte hermosa. Hurrem seguía sin moverse. ¿Y por qué me traes esta información? Aisé levantó la mirada. Sus ojos cafés enormes, desesperados. ¿Por qué? Porque necesito protección. Llevo 3 semanas aquí y el sultán no me ha llamado. No tengo a nadie. No soy de nadie. Pero si tú... ¿Si yo qué? Si tú me aceptas. Si me proteges. Puedo ser útil. Puedo traerte información. Puedo. ¿Por qué traicionarías a Maidebran? La pregunta cortó el aire como un cuchillo. Aisé parpadeó. Ella no es mi señora. Nunca he sido llamada. No tengo señora. Exacto. Hurrem se inclinó hacia adelante. No tienes a nadie. Lo que significa que traicionarme a mí sería igual de fácil que traicionar a ella. ¿Verdad? Aisé se quedó congelada. Yo no haría. La belladona, interrumpió Hurrem. ¿Viste a Maidebran ordenar la compra? ¿O solo viste a la sirvienta comprándola? Vi a la sirvienta. Entonces no tienes prueba de que Maidebran ordenó nada. Hurrem se recostó. Vuelve cuando tengas evidencia de que ella dio la orden. No solo de que su sirvienta compró veneno. Cualquiera puede comprar veneno. La pregunta es, ¿quién ordenó que lo compraran? Aisé se puso de pie. Temblando. Pero, pensé que... La lealtad no se declara con palabras aquí, Aisé. Se demuestra con riesgo. Cuando estés dispuesta a arriesgar algo que importe, vuelve. La chica georgiana salió de la cámara. Con los ojos llenos de lágrimas. Y con un resentimiento que algún día costaría caro. La segunda visitante llegó cuando el sol comenzaba a inclinarse. Gulbaar no tocó antes de entrar. Esa era su declaración. Yo estaba aquí antes que tú. Yo conozco este lugar. No necesito tu permiso. No se arrodilló. Se sentó. Sin invitación. En el cojín frente a Hurrem, como si fueran iguales. No estoy aquí para prometerte lealtad, dijo Gulbaar. Hurrem sonrió levemente. Bien. Porque no la aceptaría de alguien que ya ha sido descartada. La crueldad casual de las palabras hizo que Gulbaar respirara hondo. Pero no se fue.
Hace 7 años, dijo, yo era tú. Nueva. Favorecida. Segura de que esta vez sería diferente. Quedé embarazada. Lo sé, dijo Hurrem. ¿Sabes también que la niña nació muerta? Hurrem asintió. Y después de eso, el sultán nunca volvió a llamarte. Exacto. Gulbaar se inclinó hacia adelante. Aquí está la verdad que no quieres escuchar, no importa. El anillo. El segundo llamado. La forma en que te mira. Nada de eso importa. El sultán no ama a ninguna de nosotras. No puede. El amor hace a los hombres débiles, y los sultanes no pueden ser débiles. Tal vez, dijo Hurrem. Tal vez. Tal vez los sultanes anteriores no podían amar. Pero Suleimán es igual que todos los demás. No. Hurrem se puso de pie. Suleimán es joven. Es el primero en décadas que no llegó al trono sobre los cadáveres de sus hermanos ejecutados. Es diferente. ¿Y yo? Se detuvo. Yo no seré su concubina. Seré su esposa. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el viento contra las rejas de la ventana. Luego Gulbaar se rió. Una risa corta. Dura. Rota. Estás loca. Soy Rutena, dijo Hurrem. No sabemos cuándo rendirnos. Gulbaar se puso de pie. Caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. Esposa, susurró. Los sultanes no se casan. No en 300 años. Ese sueño te va a matar. Tal vez. Hurrem no se movió. Pero voy a soñarlo de todos modos. Cuando Gulbaar salió, algo dentro de ella que había estado muerto durante 7 años, se movió. Una punzada. Pequeña. Dolorosa. Esperanza. Y la odiaba por ello. La tercera visitante llegó después del anochecer. Razille. La que vendía información. La que siempre sabía más de lo que decía. La que sobrevivía no por belleza o favor, sino por ser indispensable para quienes tenían poder. No habló. Extendió la mano. En su palma, un cuadrado de seda doblado. Hurrem lo tomó. Lo abrió. Dentro había un plano. Del hammam. Los baños. Y una X marcada en el lugar exacto donde la última, accidentada, había muerto. También había un mechón de cabello. Negro profundo. Con hilos plateados. El cabello de Maidebran. Esto era evidencia. Evidencia que, presentada al sultán, podría ejecutar a la Aseki. Hurrem miró a Razille. ¿Quién te pagó para traerme esto? Razille no parpadeó. Nadie te paga para evitar que te maten. Mentira. Hurrem caminó hacia la pequeña lámpara de aceite en la esquina de la cámara. Sostuvo el cuadrado de seda sobre la llama. Alguien te pagó para traerme esto. La pregunta es si fue Maidebran probándome, o alguien más tratando de incriminarla. El fuego tocó la seda. Comenzó a arder. Razille observó, su expresión cuidadosamente neutra. Dile a tu señora, dijo Hurrem, dejando que la seda ardiente cayera en un plato de metal, que recibí su mensaje. Dile que declino su invitación. Razille finalmente parpadeó. Yo no sirvo a... Sirves a quien pague mejor. Ella te pagó para traer esto. Yo te pago para que le digas que lo sé. Hurrem se acercó. Ahora nos entendemos. La seda se redujo a cenizas. El plano del hammam. La 10ª.
el mechón de cabello. Todo desaparecido. Y Rasille supo algo en ese momento. Esta mujer no jugaba el mismo juego que las demás. Esta mujer había cambiado las reglas. Y nadie se había dado cuenta todavía. El amanecer llegó diferente. El harén despertó al sonido de susurros moviéndose como agua a través de los corredores. Embarazada. Hurrem está embarazada. La noticia se expandió en círculos concéntricos. 3 fuentes simultáneas. La red de información de Maidebran funcionando perfectamente. Excepto que la noticia que debía darle poder la aterrorizaba. Porque Hurrem estaba embarazada. Y no se estaba escondiendo. Safille, la partera, tenía 51 años y había servido durante 23. Había anunciado 147 embarazos. 62 habían llegado al nacimiento. 31 habían sobrevivido el primer año. Conocía las estadísticas de la muerte. Y cuando confirmó el embarazo de Hurrem al amanecer, cuando vio la expresión en el rostro de la mujer rutena, no alegría, sino cálculo frío, supo algo. Esta mujer ya conocía los números. Acepta las cámaras de aislamiento, dijo Safille. Su voz profesional. Cansada. Son jaulas doradas, sí. Pero son jaulas que te mantienen respirando. Las cámaras de aislamiento eran tradición. Una concubina embarazada era valiosa. Vulnerable. Las movían a habitaciones seguras. Les daban sirvientas. Protección. También las sacaban del juego. Aisladas. Invisibles. Seguras pero impotentes. Hurrem negó con la cabeza. Sobreviví a las incursiones de esclavos en Crimea. Sobreviviré a la MAM. Safille había visto esta confianza antes. Siempre precedía a la tragedia. Pero algo en los ojos de Hurrem sugería que ella también lo sabía. Y lo elegía de todos modos. Que Dios te proteja entonces, susurró Safille. Dios, dijo Hurrem, y mi propia vigilancia. Maidebran escuchó la noticia de 3 fuentes. Su primera reacción fue rabia. La segunda, cálculo estratégico. Embarazo significaba 9 meses de vulnerabilidad. 9 meses de oportunidad. La tercera reacción, miedo. Porque Hurrem no aceptó el aislamiento. Una mujer con deseo de muerte o con un plan mejor. Y Maidebran podía luchar contra la primera. Pero la segunda ordenó que el accidente de la MAM se acelerara. ¿Qué sucediera esa mañana? No la próxima semana. Los planes apresurados fallan. Ella lo sabía. Lo hizo de todos modos. Porque el miedo había comenzado a reemplazar la estrategia. Y en el harén, eso era la primera señal de derrota. Gulbaar preparaba los baños matinales cuando notó las baldosas aflojadas. Exactamente donde los pies descalzos de alguien pisarían al salir del agua caliente. Vio el piso jabonado. Demasiado resbaladizo. Demasiado accidental. Supo lo que era. Una trampa. Cuidadosamente construida. Lista para cerrarse sobre Hurrem cuando viniera para su baño ritual. Gulbaar tenía 2 opciones. No hacer nada. Mantener la neutralidad. Sobrevivir. O intervenir. Traicionar la neutralidad. Entrar en la guerra. La decisión debería haber sido fácil. No tenía lealtad a Hurrem. No tenía inversión en esta guerra. Pero las palabras de Hurrem la perseguían. Como su esposa, no su puta. Gulbaar había renunciado a soñar hacía 7 años.
Esta chica rutena loca la estaba haciendo sentir de nuevo. Y la odiaba por ello. Pero no lo suficiente como para dejarla morir. Gulbaar fue a las tuberías principales. Las abrió completamente. El agua inundó el hammam. Baldosas aflojadas, piso jabonado, toda la trampa cuidadosamente construida. Bajo 1 metro de agua. Fuga en las tuberías, reportaría después. Mantenimiento deficiente. Las culpas caerían sobre sirvientes. Trabajadores. Nadie importante. Y el hammam necesitaría ser drenado, limpiado, reparado. El accidente tendría que posponerse. Gulbaar se quedó mirando el agua corriendo por el hammam. Sus manos temblaban. Acababa de entrar a la guerra. No sabía todavía de qué lado estaba. Solo sabía que ya no podía fingir que esto no le importaba. Cuando el sol del mediodía bañó el harén en luz dorada, todos sabían. Hurrem estaba embarazada. Hurrem había rechazado protección. Y el hammam se había inundado misteriosamente justo cuando ella iba a usarlo. Las alianzas se estaban formando en tiempo real. Algunas mujeres se acercaban a Maidebran. Renovaban lealtades. Se aseguraban de ser vistas al lado correcto de la línea de batalla. Otras se mantenían cerca de Hurrem. No declaraban nada. Pero su proximidad era mensaje suficiente. ¿Y el resto? El resto esperaba. Porque en el harén, a veces la mejor estrategia era ver quién sobrevivía antes de elegir bando. Pero una cosa era clara. Las reglas que habían gobernado durante 300 años estaban muriendo. Y nadie sabía todavía que las reemplazaría. 20 años. 20 años después, cuando Hurrem murió, no asesinada, no descartada, sino en su cama, rodeada de poder, Gulbaar todavía estaba viva. 54 años. La miembro más antigua del harén. Había sobrevivido a Maidebran. Había sobrevivido a sus propias ambiciones. Había sobrevivido a las guerras de sucesión que convirtieron el palacio en un campo de sangre. Entrenaba a las chicas nuevas. Les contaba historias sanitizadas del pasado glorioso. Cuando preguntaban sobre Hurrem, Gulbaar describía el genio político. La estrategia despiadada. La importancia histórica. Lo que nunca mencionaba era esa primera mañana. El momento en que vio a una esclava emerger de las cámaras del sultán y decidir que no sería una víctima. ¿Cómo era ella?, preguntaban las chicas. Aterradora, respondía Gulbaar. Y era verdad. Pero no por las razones que ellas pensaban. Hurrem era aterradora porque vio exactamente lo que era este lugar. Una jaula. Y decidió poseerla en lugar de ser poseída por ella. Aisé, la chica georgiana de 16 años que había traído información sobre Belladonna, nunca fue llamada por el sultán. Pasó 40 años en el harén como sirviente. En 1564, vieja y amarga, finalmente le contó a alguien por qué. Hurrem la había puesto en una lista negra después de esa primera reunión. Un rechazo. Una consecuencia de por vida. La matemática del harén permanecía brutal incluso cuando las reglas cambiaban. Razille, la informante que había traído el plano del hammam, leyó el cambio de poder correctamente. Se convirtió en jefa de inteligencia de Hurrem. Manejó las redes que eventualmente destruirían al príncipe Mustafa. Murió rica. Murió culpable. Dejó una confesión escrita, descubierta siglos después, describiendo la trampa del hammam, el complot de la Belladonna, las 17 otros intentos de asesinato que ayudó a prevenir. O a orquestar. Dependiendo de quién pagaba más. No tengo lealtad, escribió. Solo tengo supervivencia. En ese lugar,
eran lo mismo. El harén en 1560 se veía idéntico a 1520. Mismo mármol. Misma seda. Misma belleza arquitectónica escondiendo brutalidad funcional. Pero los ojos de las mujeres eran diferentes. Planeaban ahora. Donde antes solo soportaban. Porque Hurrem había demostrado que las reglas podían romperse. Que una esclava podía convertirse en esposa. Que el poder no era algo que te daban. Era algo que tomabas. Y nunca soltabas. Suleimán se casó con Hurrem, rompiendo 300 años de tradición. Ella tuvo 6 hijos. 5 sobrevivieron. El príncipe Mustafa fue ejecutado por orden de Suleimán. Las guerras de sucesión que Hurrem orquestó cobraron vidas que ella nunca conoció. Hurrem murió de causas naturales. En poder. La primera concubina en la historia otomana en lograr esto. Su hijo Selim II heredó el trono, estableciendo un nuevo patrón de sucesión. El harén se transformó. Las concubinas después de Hurrem esperaban ahora la posibilidad de poder. De matrimonio. De influencia. La jaula se expandió. Aunque las barras permanecieron. Gulbaar, en 1560, sostenía las cuentas de oración que Hurrem le había dejado en su testamento. Un mensaje que nunca decodificó. Una conexión entre testigo y actor. El peso de llevar la historia de otra persona. Las chicas jóvenes la rodeaban. Cuéntanos sobre los viejos tiempos, pedían. Y Gulbaar les contaba sobre política. Sobre estrategia. Sobre el ascenso histórico de una mujer desde esclava hasta sultana. Lo que nunca les contaba era lo que vio en los ojos de Hurrem esa primera mañana. El momento exacto en que una víctima decidió convertirse en predador. Porque algunas verdades son demasiado peligrosas para pronunciarse en voz alta. Incluso 40 años después. Incluso cuando todos los jugadores originales estaban muertos. El harén permaneció de pie otros 350 años. Diferentes mujeres. Misma jaula. Hurrem demostró que la puerta podía abrirse. Nunca dijo que la destruiría. Y ahí está la verdad que Gulbaar finalmente entendió, sosteniendo esas cuentas de oración en sus manos arrugadas. Sobrevivir no es lo mismo que ganar. Escapar no es lo mismo que libertad. ¿Y cambiar las reglas de tu prisión? No es lo mismo que ya no estar prisionera. Pero a veces, cuando todas las demás opciones son rendirse o desaparecer, cambiar las reglas es lo más cercano a la victoria que obtendrás. Y tienes que decidir si eso es suficiente. Esa primera mañana, cuando Hurrem emergió de las cámaras del sultán con su cabello suelto y su anillo brillando, 300 mujeres la observaron. Algunas con odio. Algunas con esperanza. Algunas con miedo. Pero todas vieron lo mismo. Una puerta que se abría. Apenas. Peligrosamente. Pero abierta. Y algunas de ellas, las más valientes o las más desesperadas, decidieron intentar cruzarla. Sin saber si del otro lado encontrarían libertad. O solo una jaula más grande con rejas más hermosas. Pero intentando de todos modos. Porque en el harén del palacio de Topkapi, en el corazón del Imperio Otomano, intentarlo era lo único que les quedaba. Y a veces, solo a veces, era suficiente.